decíamos al inicio, la economía chilena creció en mayo un 3,5% anual, con lo que acumula una expansión de 4% en lo que va del año. Para analizar el porqué de esta desaceleración y cuáles son las perspectivas para los próximos meses, nos encontramos con el ex consejero del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, don Jorge Marchal. ¿Cómo está? Buenas tardes, Martín. Gracias por acompañarnos. ¿Le sorprendió este 3,5% de crecimiento en mayo? Un poco sí, pero de alguna manera había cierto anuncio que en el segundo trimestre del año, que ya terminó, iba a ser como el punto más bajo. Y el segundo semestre, o sea, los próximos trimestres, debiésemos ver una economía creciendo a tasas por sobre el 4%, no al 3,5% que está ahora, más cerca del 4,5%. Entonces este sería como un punto más bajo nomás, ya para los próximos meses deberíamos empezar... Sí, yo pienso que como trimestre es el punto más bajo, por un ajuste en el crecimiento de ciertos factores de demanda, y hay suficientes razones para que la economía recupere en algo respecto de este nivel, más bajo que el año pasado, pero va a tener un crecimiento más de tendencia, pero hay muchos sectores que están en un crecimiento muy sano. Para este año el Banco Central corrigió su estimación de crecimiento hacia un rango de 4 a 5%. Exacto, sí. ¿Vamos a estar más cerca del 4 o más cerca del 5? A ver, en estos momentos, si proyectamos en base al primer semestre, más cerca del 4, pero todo indica que el segundo semestre debiésemos estar al menos 4,5, tal vez estemos entre 4,3, 4,5 al terminar el año, pero el segundo semestre debiésemos estar por sobre el 4,5, entre 4,9 y 5. Lo que pasa es que nos habíamos acostumbrado a crecer por encima del potencial, que está fijado en 5%. Entonces estas cifras como que algunos... Nos acostumbramos rápido los chilenos, pero el crecimiento que tuvimos estuvo muy influido por un boom de inversiones. Y ese boom de inversiones decayó, pero no es la economía que ha decaído. Fue ese boom de inversiones que maduró, decayó, cambiaron las perspectivas para la minería, eso cambió el precio esperado del cobre. Entonces ese boom de inversiones que tuvimos los últimos 2 o 3 años, que nos dio un crecimiento adicional, decayó, maduró, pero la verdad es que el resto de la economía está sana, no tenemos problemas de expectativas, tenemos expectativas, el ingreso familiar de los hogares está creciendo al 7% real anual. Entonces, si uno mira la economía en su conjunto, hay muchos factores que lo que están indicando es un crecimiento sólido, probablemente no con el extra que tuvimos en el año 2011-2012, que era ese extra venía por la inversión minera. Eso no va a estar presente. ¿Era natural que se produjera esa desaceleración en la inversión? Se lo pregunto porque tuvimos, por ejemplo, este año que el ministro de Hacienda culpó un poco, o mayormente responsabilizó a los anuncios electorales de ciertos candidatos a esta baja que se había producido en la inversión. ¿Esto debió haber sido así? ¿Era esperado que se redujera? Usted decía algo de la minería. No era esperado, no era esperado, pero se ha ido configurando una situación en el sector minero de mayor preocupación. Que viene, primero porque la caída en la ley de los minerales ha sido más pronunciada. Por tanto, se invierte mucho, pero no hay mayor producción. Hoy día tenemos la misma producción de hace 8 años en el sector de la minería del cobre. Entonces, de alguna manera, no era tan esperado, pero la menor ley de los minerales, la escasez de agua, la escasez de energía, la energía cara, la escasez de mano de obra en el norte, de profesionales, de técnicos. Entonces, se fue configurando un cuadro en el cual las empresas fueron dándose cuenta que invertían pero no producían más, invertían y no producían más. Entonces yo creo que eso va a producirse una baja en la inversión, una maduración de la inversión. Probablemente hay muchos proyectos que todavía están esperando, y tendremos que sentarnos en la mesa con los análisis sobre la minería. Este país tiene un gran potencial de la minería, pero obviamente se produjo una suerte de compás de espera por este conjunto de factores. No creo que en Chile los factores políticos hayan en los últimos 15 años. Perfecto. La otra cara de la moneda de la demanda interna está por un lado la inversión, por el otro lado es el consumo, el que se ha mantenido bastante dinámico. ¿Cuándo va a llegar la desaceleración del consumo o ya estamos viendo una desaceleración?
No hay desaceleración del consumo. La desaceleración del consumo solamente se produce cuando el ingreso de los hogares cae. Y no ha caído el ingreso de los hogares. La tasa de crecimiento del ingreso de los hogares está relativamente alta, en parte porque la inflación se ha mantenido bajo control, pero tenemos un crecimiento entre el aumento de los salarios reales y el aumento del empleo del 7%. Entonces, no hay razones para esperar... las expectativas positivas que tienen las personas. Las expectativas positivas. O sea, no hay ninguna razón para esperar que se produzca una caída en el consumo de los hogares. No hay ninguna razón. Y eso mantiene la actividad de la construcción, mantiene la actividad del comercio, o sea, mantiene... Y además hay otros sectores. La celulosa está creciendo bien, el salmón está repuntando y ahora este año está mejorando los precios. Ha ido aumentando fuertemente de su crisis del año 2010. Entonces, la fruta le fue bien en los últimos 2 años. Entonces hay sectores que van a ir tirando a esta economía. Entonces, claro, no tienen la fuerza de la minería. O sea, la minería es una locomotora. Estos son carritos pero cada uno en su región va empujando. El vino este año no ha estado con mucho dinamismo, pero en los últimos 2 o 3 años ha crecido razonablemente. Entonces, veo que la economía se apoya en distintos sectores, los sectores están sanos, el ingreso de los hogares está sano, las finanzas de los hogares están sanas. Entonces, no hay razones para esperar que esta baja en la inversión no vaya a ser compensada por el otro lado. No tenga cierta amortiguación, porque la economía en su conjunto está bastante sana. Ahora, ya lo decíamos, el consumo se mantiene súper dinámico, pero no ha crecido la inflación. En todas sus medidas estamos cercanos al 1%. Está bien, mañana sábado se va a dar a conocer el IPC de junio. ¿Qué hacemos para que la inflación de este 1% retorne al 3%? ¿Hay que bajar la tasa o hay que dejar que el dólar y el alza del petróleo hagan su parte? Yo pienso que en el 1% está muy presente lo que sucedió con el tipo de cambio hasta hace algunos meses atrás. Hay un cierto rezago. En cambio, el tipo de cambio ahora ha repuntado por una depreciación general de moneda respecto del dólar, y eso obviamente que se va a introducir en los precios. De modo que yo creo que es satisfactorio que la economía tenga una inflación súper controlada, pero creo que en forma natural solo la evolución hacia fin de año vamos a estar con una inflación sobre el 2% en el rango de tolerancia del Banco Central. Y la perspectiva para el próximo año es que vuelva al 3%, pero para este año se veía, algunos lo ven difícil, que se llegue al 2,6% que prevé. Podemos estar entre 2 y 2,5%, pero es algo que es más bien transitorio. Yo miraría la inflación como un fenómeno más bien transitorio de estas circunstancias actuales de la economía, pero no como una tendencia que se nos va a quedar pegada en estos niveles. Ahora, pensando más en el futuro, ¿cuál es el mayor riesgo que enfrentaría la economía chilena? ¿Que el cobre se nos baje de $3 la libra o, por el otro lado, que haya un retiro de los estímulos de Estados Unidos? A ver, el retiro de los estímulos en Estados Unidos para nosotros no representa un gran riesgo, por cuanto es de alguna manera una buena noticia. O sea, Estados Unidos ha ido paso a paso, lento pero seguro en una recuperación, y eso para nosotros es una buena noticia porque Europa sigue estancado en una situación de menor crecimiento. Entonces, que Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el motor de la economía mundial, recupere esa calidad, muy buena noticia. Por el lado nuestro, riesgos importantes podría ser una caída de los términos de intercambio. Los términos de intercambio tocaron techo, y tocaron techo probablemente en 2012. Van a ir gradualmente hacia una situación de largo plazo. El precio del cobre va a volver a una situación más cercana a largo plazo, de acuerdo a los costos que tengamos. Entonces, si esa tendencia es más pronunciada, eso nos puede causar un perjuicio mayor. No se visualiza ahora, pero yo diría que ese es hoy día el mayor riesgo. Y tal vez el segundo riesgo es que se produzca un aumento en las tasas de interés internacionales, que tampoco se visualiza. Bueno, Jorge, le agradezco mucho que haya venido a compartir con nosotros su análisis sobre la economía chilena. Encantado. Bueno, con este análisis, como le decía, de nuestra economía, terminamos una nueva edición de Agenda Económica. Soy Carolina Ortega y los invito a seguir en CNN Chile.